en la mañana está relacionado con la cantidad de posesiones, de bienestar que tiene la cartera de los americanos, uno de los gráficos que más se han mirado esta noche, con datos de la Reserva Federal que prepara Bloomberg sobre de qué manera el top 1% que más dinerito tiene, fíjense la cantidad de equity que tiene en el mercado, luego planes de pensiones, real estate, perdón, otros activos financieros, planes privados, fíjense, planes privados que vienen a ser una manera de introducirse al equity o de hacer un derivado del equity frente al equity o junto con el equity, es el porcentaje mayoritario. Si vamos bajando en las clases sociales norteamericanas, estadounidenses, bajamos, este es el 1% top en Estados Unidos, fíjense lo que controla, vámonos a la parte más de la clase media norteamericana, fíjense entre el 40 y el 60 la parte de equity que tiene y dónde invierte. El objetivo principal es el ladrillo. ¿Y dónde invierte? En el ladrillo. Ladrillo, pero menos. La clave fundamental es que estos son los que de verdad han visto que sí, propiedad, pero sobre todo crecimiento vía acciones. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque es analizado mucho esta noche en Estados Unidos. Fíjense en la parte más baja, social, entiéndeme social por menos recursos económicos, menos salario. Fíjense en la siguiente, esto naranjita es inmobiliario, es posesión de viviendas, es real estate, con unos tipos de interés, un Euribor americano, ¿no?, que está ahora mismo acercándose al 6%. El impacto que puede tener, ¿dónde? ¿En el que más tiene? No. ¿En la clase media americana? Sí. Pero lo dramático está aquí. Fíjense que aún así han intentado las clases con menos poderes, recursos económicos, tener cada vez más equity y tener también más protección para la pensión. Fíjense que la protección para la pensión en los que más pasta tienen con equity es que ni les importa, entiéndanme, pero no es lo fundamental. Buscan derivados, que son planes privados de negocio, ya la empresa se lo va a pagar. Buscan equity que les va a resolver la cartera y no tienen la preocupación. ¿Qué es lo que hace clase media, clase de recursos medios hacia abajo? Intentar apalancarse en una vivienda que les dé seguridad, es decir, si tengo que pagar un alquiler con lo que voy a tener, mal voy, más vale que tenga algo en propiedad y ahí crece, es que fíjense, el movimiento, una vez que bajamos a menor poder adquisitivo, más sube la necesidad de tener una vivienda en propiedad. ¿Qué es lo que decían esta noche? La clave fundamental en Estados Unidos es que quien menos recursos tiene no quiere quedarse al aire, y nunca mejor dicho, en los últimos años de su vida, con lo que engancha rápido la vivienda y se preocupa menos del equity. Se preocupa más del equity, es decir, de invertir en acciones, de tener planes de pensiones, fondos de inversión, plan privado, porque normalmente tienen compañías, y a partir de ahí vemos cómo el crecimiento en la parte de vivienda es fundamental. ¿Qué es lo que nos refleja? Lo que vimos también ayer y antes de ayer, cómo, cómo se va desligando cada vez más los más ricos, las clases medias y bajas en Estados Unidos, también alejándose hacia abajo, teniendo protección porque la necesitan, protección del sistema de bienestar social. En Estados Unidos mucho tampoco, no es como si fuera Europa, sobre todo España, pero esa protección, si no llega, la tienen que complementar con vivienda. Y a partir de ahí, fíjense porque el cuadro de equity es cada vez más, es contrario precisamente a la parte naranja. Es un gráfico muy interesante para ver quién posee los activos y de qué manera los posee. Porque dirán, no, este también tiene ya. Pero la iliquidez en una crisis financiera, inmobiliaria, sobre todo, como la que se puede estar empezando a vivir, con unos tipos de interés para esos hipotecarios que están en torno del 6%, donde van a impactar es precisamente en quienes tienen un poder adquisitivo menor, con lo que la demanda interna de las clases medias y por debajo de las medias se va a lanzar hacia el suelo también en Estados Unidos, que es la duda que se tiene ahora mismo en el mercado. No sé si tenemos un gráfico más o nos podemos ir a ver ya cómo está la fotografía. Sí, este